En la carta a los Gálatas, el capítulo 6 y el verso 1, encontramos un texto maravilloso, un texto que si lo analizamos nos traerá mucho bien a nuestras almas. 6.1, la carta a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Qué bonito este pasaje que acabamos de leer. Cuando Cristo nos encontró en el camino, tenía muchas razones para criticarnos, para censurarnos, para aborrecernos, para enviarnos al infierno, pero no lo hizo. Cristo, la Biblia dice que Dios es amor. Y cuando hay amor, hay perdón. Cuando se está enamorado, se tiene poder para perdonar, para soportar muchas cosas con amor naturalmente. Entonces el escritor sagrado me dice que cuando Cristo nos encontró a la mujer adúltera, por ejemplo, era para que la hubiera condenado y la hubiera enviado al infierno, pero no. Miró las conciencias de los que iban a echarle la primera piedra, de los que la iban a masacrar, a lapidar. Si alguno de vosotros no ha pecado en la vida, arrójele la primera piedra. Y resulta que aquellos que iban a condenar a aquella mujer estaban más contaminados con el pecado de ella. Cuando Adán fracasó y Eva, su esposa, se rebelaron contra Dios, él no vino con una lección, con una legión de ángeles con espadas de fuego a masacrar a Adán y a Eva. No, preguntó dónde estás, pero no quería. Con eso quiso decir que venía para arreglar las cuentas, para perdonarle a Adán, para que reconociera su equivocación y se volviera Dios de corazón. Yo no veo a Jesucristo condenando a nadie. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La Biblia es clara, es enfática. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. De tal manera amó Dios a los pecadores que se dio a sí mismo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la carta a los Romanos se nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún unos miserables pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí está el ejemplo. Si Dios nos amó, nos perdonó siendo unos miserables pecadores, ¿quién es usted para que esté reprochando, criticando y censurando a su hermano? Aquí dice muy claro, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, se está refiriendo a los espirituales, porque en la iglesia todos no son espirituales. En las iglesias, en las congregaciones hay gente que no ha sido transformada. Están ahí en la iglesia, pero no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Están ahí listos para criticar, para censurar, para promover guerras contra los hermanos, para descalificar. Pero al que es espiritual está listo para ayudar, para sostener. Jesucristo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice aplastarle, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado también. Cuando Jesús nos llamó, la intención de llamarnos y de buscarnos fue de volvernos hijos de Dios, no detectives. Dios no está interesado en los detectives porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios sabe quién anda mal y quién anda bien en la iglesia. Dios sabe quién es espiritual y quién no es espiritual. Pero Él no vino a criticar ni a censurar a los unos y a los otros. No, vino para que nos volviéramos hijos de Dios.
para que aprendiéramos a amar a nuestros hermanos, para que nos amáramos con amor entrañable, con ese amor que procede de Dios. Entonces, Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ¿cuál es mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? Preguntó a aquel, mi prójimo es toda aquella persona que está a tu lado, el que llora, el que sufre, el que fracasa, el que cae, el que anda bien. A todos tenemos que amarlos por igual. Entonces dice el escritor sagrado que cuando encontremos a un hermano que falla en la iglesia, dice, a los que son espirituales, Dios nos dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, siéntate con esa persona que ha fallado en la iglesia, que tú ves que no viene a los cultos, que ya no ora, que es una persona que es débil. Nosotros los que somos fuertes debemos tener cuidado con los que son débiles. Entonces, a esa persona cuando se aparta de la iglesia no hay que perseguirla, no hay que hacerle la guerra, no hay que levantarle la perseguidora. No, si eres espiritual, búscalo. Háblale que Dios lo ama a pesar de lo que ha pasado. Que Cristo murió fue por los pecadores, de los cuales nosotros también somos los primeros. Con un espíritu de mansedumbre, no, es que usted es un cobarde, usted es un flojo, usted está destituido. No, no, con espíritu de mansedumbre. Y algo más, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y después al que tú estabas menospreciando, de pronto está en un lugar más alto y no vas a querer que te trate como tú lo trataste a él. Que Dios nos ayude a amar a nuestros hermanos entrañablemente. El que es espiritual es porque tiene el Espíritu de Dios. Entonces, el que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué hace cuando ve a su hermano fracasado? Lo ayuda a levantarse, lo ayuda a sostenerse, no lo deja tirado en el camino, no lo critica. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, Jesús pasó por allí, por donde él estaba. Pedro lloró amargamente su cobardía, pero Jesús pasó por allí, rumbo al Calvario, y se paró allí donde estaba Pedro sentado en una de las arterias de Jerusalén. Y se quedó mirándolo. Iba con su cruz a cuestas y el látigo romano cayendo sobre él. Pero ¿sabe una cosa? Jesús no lo criticó, no lo regañó, no lo destituyó del santo ministerio. No, se quedó mirándolo y en esa mirada le decía, Pedrito, no te preocupes, no ha pasado nada. Con Cristo no hay borrón y cuenta nueva, no, solo borrón. Y cuando Jesús resucitó, mandó a decirle a Pedro con las mujeres piadosas, díganle a Pedro que yo he resucitado. Borrón y nada de cuentas nuevas. Cuando el hijo pródigo regresa a su casa, después de haber despilfarrado toda su herencia, ese hijo pródigo nos representa a nosotros los que un día llegamos a la iglesia convertidos en migrañas, en verdaderas lepras. Cristo nos recibió como llegamos y un pastor amoroso y un pastor enviado por Dios no nos criticó, nos recibió, nos curó las heridas y nos entró al cuerpo de Cristo para que fuésemos sanados completamente. Nos llevó al mesonero, que es el pastor de la iglesia. ¡Qué precioso! Yo recuerdo hace unos años, bueno, no me va a alcanzar el tiempo, el que es carnal critica, censura, recrimina, destituye, pero el que es espiritual ayuda a levantar al caído. Que Dios nos ayude en esta mañana. Cuando te encuentres a tu hermano que se ha ido de la iglesia, que no ha vuelto al culto, no le quites el saludo. No lo recrimines, no hables mal de él con otros, no incites a otro a odiarlo. Si eres espiritual, ámalo, búscalo, añádelo nuevamente, tráelo nuevamente al rebaño y dile que Cristo lo ama pese a lo que haya pasado. Que Dios nos ayude a ser espirituales. Y tengo finalmente un texto aquí
para terminar el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios. Escuche, more y la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y en toda gracia celestial. Que Dios los bendiga. Mil gracias por acompañarnos.